Bienvenidos al canal de David Roll, Derecho Constitucional, Política y Viajes para Extraterrestres. Hoy estamos hablando de la relación entre la psicología política y el derecho constitucional con la ciencia política igualmente. Y por supuesto estamos hablando de Freud, Sigmund Freud y el psicoanálisis. Nosotros hemos creado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Bogotá, en el nivel del doctorado, una asignatura que se llama Psicoanálisis y Política, estudios sobre la obediencia. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver con el derecho constitucional y con la ciencia política, y se los voy a explicar. Este es un canal de YouTube al que les pido que se suscriban, que me hagan comentarios y que se lo envíen a otras personas con independencia si le hacen like o no a cada uno de los videos. Lo primero que nosotros estudiamos en esa asignatura es justamente ciencia política, porque lo que estamos tratando de establecer es por qué la gente obedece, y eso tiene que ver con el derecho constitucional. Entonces, primero analizamos las teorías de Weber sobre la legitimidad de tipo racional, de tipo carismático, de tipo tradicional, y después miramos con base en eso y en Maurice Duverger también, en un alemán y en un francés, cómo podríamos complementar la enseñanza de la obediencia, el estudio de la obediencia con teorías psicológicas, sobre todo del fundador del psicoanálisis. La razón por qué la clase se llama psicoanálisis y política no es porque realmente sea psicoanálisis, sino copiando un poco a este autor que hizo este mismo truco. Él habló de materialismo dialéctico y psicoanálisis. Él se llama Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich intentó unir el marxismo con la ciencia. El marxismo, él era marxista y pertenecía al Partido Comunista. Lo pretendió unir con la escuela psicoanalítica porque también era psicoanalista y fue expulsada de ambos. Entonces este intento de unir lo psicológico con lo político era muy complicado. De hecho, en este curso lo que hacemos es estudiar las tres personas que consideramos que lo hicieron de la manera más acertada posible. Y esas personas son Sigmund Freud, que ustedes ven acá, Herbert Marcuse y Erich Fromm. Y justamente en este libro, que es de mi autoría, se basa el curso. El libro se llama La política al diván, las explicaciones psicológicas de la política en Freud, Fromm y Marcuse. Este texto fue publicado hace pocos años, pero había sido escrito hace muchísimos años. Desde los años 80 yo había creado una clase que se llamaba Psicología Política siendo monitor, y había hecho esta tesis. Esta fue mi tesis de grado, que estuvo pues calificada con máxima nota, pero no fue publicada en ese momento. Se llamaba La psicología del poder, un moderno enfoque de la ciencia política. Fui muy afortunado que me permitiera en los 80 hacer una tesis sobre eso, pero no fue publicada hasta mucho tiempo después. La estuve trabajando durante más de 20 años hasta que logré sacar el libro, y solo entonces me atreví ya a hacer el curso sobre psicología política o sobre psicoanálisis y política, como ustedes lo quieran ver. Entonces, si bien estos autores politológicos dicen que la obediencia se debe a esto o aquello, en el caso de Weber a la creencia en la legitimidad, en el caso de Duverger a la confluencia y al enfrentamiento que genera el antagonismo y la integración, estos autores no solamente hablaron de psicología, sino que también hablaron de una cosa que es la psicología social. Entonces, así nosotros vemos, por supuesto, este es el libro clásico que uno lo estudia, aunque uno no sea psicólogo, uno tiene derecho a estudiar psicología, así como todo el mundo tiene derecho a estudiar ciencia política sin tener el título. Y el otro fundamental que vemos, el que realmente tiene que ver con la psicología social, es este, que es la psicología de las masas. Aquí estudiamos lo que tiene que ver con esa teoría que empezó a crear Gustave Le Bon en Francia y que retomó Freud,
de por qué las masas actúan diferente a los individuos. Entonces nosotros vemos muchos libros de Freud, no solamente psicología de las masas, sino también tótem y tabú. Vemos por supuesto el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, y tratamos de ver desde el punto de vista de lo que hizo Freud, que Freud extrapoló la psicología hacia la sociología en un momento que eso era como más o menos permitido, y esta extrapolación nos llevó a una serie de teorías que nosotros analizamos. Pero nosotros no nos quedamos en esa especulación tan interesante que hizo Freud, porque además se la dejó un poco empezada y la heredaron estos autores. El otro que estudiamos es entonces Erich Fromm. Este libro fue muy famoso durante mucho tiempo. Yo desde los años 80 ya pues compré esta edición en esa época pirata porque no la había, y empezamos a estudiar, no la había de editorial por algún motivo, y empezamos a estudiar todos estos libros que ustedes ven de Erich Fromm, que nos hablan, estos y muchos otros, que nos hablan de una visión ya psicosocial muy específica. Entonces aquí ven ustedes El corazón del hombre, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Sobre la desobediencia y otros ensayos, y Humanismo socialista, que es una compilación de muchos autores que estaban tratando de explicar estas cuestiones. Tenemos entonces a Erich Fromm ya como alguien que dice que sí, que lo individual es importante para entender lo político, pero que lo político requiere una explicación muy especial en donde se confluyen tanto lo sociológico como lo psicológico, y sobre todo en el miedo a la libertad. Él toma la teoría clásica de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y la mezcla con la psicología freudiana y saca unas conclusiones muy interesantes, por supuesto que en un video de estos no alcanzamos a precisar, pero que seguramente haremos una conferencia en grande, en vivo, en este canal al respecto. Y por último, tenemos a Herbert Marcuse. Nosotros vemos otros autores que son importantes, pues, pero solamente los vemos lateralmente porque no escribieron mucho de política. Uno de ellos es Carl Gustav Jung, que le puso metafísica a la psicología, y por supuesto Freud pues lo echó de su equipo. Y este que también es muy interesante, que si bien no escribió de política, este se llama Viktor Frankl. Se llama El hombre en busca de sentido. Si bien no escribió de política, pero sí esta teoría de él salió de su vida en los campos de concentración, y también tiene una parte religiosa pues que digamos no estaba de acuerdo con lo que Freud compartía. Pero esos autores no nos concentramos nosotros, porque esos autores requieren pues demasiada extrapolación para los temas politológicos. En el que más nos basamos es en estos, en Herbert Marcuse. Estos son dos libros clásicos, digamos, del autor. El uno se llama El hombre unidimensional y el otro se llama Razón y Revolución. Razón y Revolución y el hombre unidimensional. Herbert Marcuse, digamos que contradice a Fromm en muchos aspectos. Herbert Marcuse es el que establece como una teoría como más completa de lo que es la psicología social. Hace una crítica a la Unión Soviética, pero al mismo tiempo habla de un humanismo socialista y trata de combinar. Es el mejor que combina lo de Freud y lo de Marx. Él dice que si hay una represión excedente, digamos, en el tema libidinal, que Freud hablaba, también hay una represión excedente en el tema laboral, como decía Marx, y ahí crea toda una teoría pues de la liberación que tuvo mucho éxito, que influyó muchísimo en el Mayo francés. Esto es entonces la relación que existe entre el psicoanálisis, o por decirlo claramente, la psicología política de Freud, Fromm y Marcuse, y el derecho constitucional y la ciencia política. Porque aquí estamos hablando de por qué la gente obedece. ¿Por qué la gente obedece o no obedece un ordenamiento jurídico? ¿Por qué la gente acepta una constitución o no? Y cuándo hay problemas de legitimidad en ese sentido. Claro que en la asignatura, cuando tenemos tiempo, también vemos otras escuelas. Vemos, por ejemplo, la escuela conductista, donde hay unos libros muy interesantes, en los cuales se habla ya de políticamente, hay uno que llama Más allá de la libertad y la dignidad de Skinner, que nos habla cómo conductistamente se puede modificar la sociedad hacia un panorama conveniente, pero nosotros nos concentramos sobre todo en esto.
Entonces sí, así como en otros videos y sobre todo en otros audios, hemos dicho que el derecho constitucional, la ciencia política, que para mí son las dos caras de una moneda, tienen que ver con las ciencias humanas en general, pero decíamos que con la teoría del Estado, decíamos que con el derecho político, decíamos incluso que con la economía, hoy estamos diciendo lo mismo con la psicología. También hay una relación, el enfoque debe ser pluridimensional, el enfoque debe ser, como dice Edgar Morán, complejo, porque es un tema complejo, de por qué funciona la sociedad, cómo funciona, cómo se organiza, cómo se lleva a un buen resultado en términos políticos. Entonces, gracias por participar en este canal y por asistir al video de hoy. Estamos hablando entonces de psicología política. Por favor, suscríbanse, mándeselo a las personas que ustedes piensen que deben estar que deben tener este tipo de videos, y siempre hagan lo posible por hacerme observaciones con independencia de si hay likes o no. En resumen, hemos tenido entonces todo un estudio de cómo se enseña derecho constitucional y ciencia política en muchos aspectos, pero en esta lista de reproducción hemos utilizado sobre todo la cuestión de las relaciones entre el derecho constitucional y la ciencia política con otras ciencias. Los espero entonces en el próximo video.